Amén. Paz de Cristo. Estamos aquí listos para tener un estudio bíblico más acerca de la palabra del Señor. Y tengo la grandísima responsabilidad de traerles una breve enseñanza, un breve estudio. Y así lo vamos a hacer. La base bíblica para este estudio bíblico va a ser el Salmo 91. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos, amigas que se conectan también a los estudios. Y gracias a ustedes, hermanos, hermanas, que nos ayudan a compartir las transmisiones. Y también Dios les bendiga, les premie su fe, porque hacen tiempo para unirse con nosotros a través de estos estudios que nosotros, cada uno de los que nos preparamos, lo hacemos con la intención de ser de bendición para sus vidas. Voy a darles tiempo para que se conecten, para que compartan la transmisión, y vamos a estar hablando acerca de la bendición del Salmo 91. Es un salmo muy bonito, y en sí el Salmo 91 es un salmo que habla acerca de la protección de Dios, la protección que Dios le ofrece al hijo, a la hija de él, que se acerca a él en ayuda. Y nos habla de los beneficios de acercarnos a él. Vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a orar. Es el Salmo 91, versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Vamos a orar. Ahí donde usted está, le invito a que interceda por mí, ore por mí, para que el Señor me use y sea de bendición con esta breve enseñanza que les voy a estar compartiendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque nos permites estar en un estudio bíblico más acerca de tu palabra. Yo te ruego que tú me uses para tu honra y tu gloria. Te ruego que la voz del Espíritu Santo se escuche a través de esta enseñanza, Padre. Habla el corazón de tu hijo, habla el corazón de tu hija. Que sea de bendición esta palabra, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria. Quita toda preocupación del corazón de tu hijo, del corazón de tu hija, Señor. Y que caiga en buena tierra esta palabra, este mensaje, esta enseñanza, Señor. Quita todo aquello que trate de estorbar. Hazlo a un lado, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pido y te lo ruego en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si está parado, póngase cómodo, cómoda, siéntese y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Salmo 91, como les decía, es un salmo que habla acerca de la protección de Dios, el cuidado que Dios tiene para con sus hijos, para con sus hijas que lo buscan, que se acercan a Él. Nuestro Señor Jesucristo es la mejor aseguranza que el hombre, que la mujer pueda tener. Nuestro Señor Jesucristo es la mejor protección con la que podamos contar cada uno de nosotros. Es el mejor refugio que nosotros podamos tener en la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la mejor protección, la mejor aseguranza que nosotros podamos tener. Nosotros sabemos que hay hombres que para sentirse seguros, protegidos en sus hogares, en sus casas, pues compran las mejores alarmas, y está bien que tengan sus buenas alarmas. Otras personas compran perros que sean bravos para sentirse seguros, que les da cierta protección. Inclusive hay personas que compran pistolas pues para sentirse protegidos. Bueno, eso es lo que ciertos hombres y mujeres hacen, pero nosotros sabemos que la mejor protección con la que podamos contar es
nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la mejor protección para el hombre, para la mujer, para todos. Todos aquellos que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo van a encontrar la mejor protección y la mejor seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero aquí nos está hablando de que para contar con la protección, con la bendición de parte de Dios, para contar con esa protección de Dios sobre nuestras vidas, lo que el hombre necesita hacer, lo que la mujer necesita hacer es habitar al abrigo del Altísimo. Este habitar es algo que se hace constantemente. No es un lugar que tú lo visitas una vez al mes, un lugar donde tú lo visitas por allá a lo largo. No, el Salmo 91 deja bien claro que quien va a contar con la protección de Dios va a ser el hijo o la hija de Dios que habite al abrigo del Altísimo. Este habitar es algo que se hace constantemente. Entonces, toda persona que habite al abrigo del Altísimo, es decir, que constantemente esté buscando a Dios, va a contar con la protección de Dios. Es decir, cuando nosotros venimos constantemente a buscar el rostro de Dios, nos estamos beneficiando de poder contar con su protección. Pero nuevamente es un habitar, es decir, algo que se hace constantemente. No es algo que se deja un día sí, un día no, 3 días sí, 3 días no. No, se habla o tiene el sentido de algo que se hace constantemente. Entonces, son los que habitan al abrigo del Altísimo los que van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, nosotros, entre más constantes seamos en buscar el rostro de Dios, en buscar la dirección de Dios, en buscar al Señor, entre más lo busquemos, más vamos a contar con la protección de Dios. Pero tenemos que ser constantes. Nosotros sabemos que vivimos en un tiempo donde en casi todo andamos a la carrera. Usamos un reloj para acostarnos, un reloj para levantarnos, un reloj para ir a los lugares, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Pero si nosotros en medio de todas esas ocupaciones hacemos tiempo para buscar a Dios constantemente, vamos a beneficiarnos contando con la protección del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos, muchas cristianas, o hablando en diferentes partes, no solo en la iglesia de Saticoy, pero en todas las partes alrededor del mundo pasa lo siguiente? Hay cristianos que no se dedican a habitar al abrigo del Altísimo, es decir, no son constantes en su consagración, no son constantes en su vida espiritual, descuidan su relación con el Señor. Después vienen las consecuencias, empiezan a sucederles cosas que pues no agradan mucho, y es ahí donde se empiezan a decir: bueno, ¿y por qué el Señor se olvidó de mí? Y no es que el Señor se olvide de nosotros. El problema está que muchas veces esos problemas, situaciones, ocupaciones, el trabajo, tantas cosas que hay, nos sacan de habitar al abrigo del Altísimo, nos sacan de esa constancia, nos sacan, quiebran nuestra constancia con el Señor, y es ahí donde nos metemos en problemas. Por eso el Salmo dice: el que habita, la mujer que habita, el hombre que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es que, mi hermano, mi hermana, usted siga constante en su consagración con el Señor, siga constante buscando el rostro de Dios. Usted cuenta con la protección de Dios. Muchas veces el hombre se sale de su relación con el Señor, y Dios en ocasiones permite que experimente ciertas situaciones difíciles, no porque no lo ame, sino porque lo ama. Permite que le lleguen situaciones difíciles para que pueda recapacitar y otra vez buscar la protección del Señor. Entonces, nosotros no queremos que el Señor nos corrija, nosotros no queremos que el Señor tenga que exhortarnos como para poder acordarnos de Él. Es mejor si nosotros nos proponemos a habitar al abrigo del Altísimo, es decir, estar constantes con el Señor para seguir contando con su protección. El Señor siempre ha prometido cuidar, proteger a todos aquellos que se acercan a Él.
Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para conocer a Dios, para servirle, para adorarle, para ofrecerle sacrificios, como dijo Moisés, para ofrecerle sacrificios en el desierto, cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y empieza a caminar por el desierto, Dios le da esa protección a su pueblo. El Señor sabe que en el desierto está caliente, hace mucha calor, pero aún ahí Dios le da sombra a su pueblo, lo protege del calor del día en una forma especial. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice: y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Noten lo que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube. Lo que le daba sombra al pueblo de Dios, nunca se apartó esa nube, dice. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Entonces, Dios le dio esa protección al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel lo estaba buscando a él. Entonces, es un beneficio que viene de buscar al Señor. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted busque el abrigo del Altísimo y va a recibir la protección de Dios. Usted busque el abrigo del Altísimo y va a ser protegido por esa nube de parte del Señor, que le va a proteger su vida, le va a proteger a usted, esté donde esté. Dios va a hacer una protección alrededor de usted. Cuando usted habita al abrigo del Altísimo, empieza a haber una protección especial sobre su vida. Entonces, aunque usted no sienta nada especial cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando ayuna, parece que no pasa nada, parece como que nomás está malgastando el tiempo. Aunque parezca eso, y aunque el diablo venga y le diga en su cabeza que usted está perdiendo el tiempo, no se lo crea. Usted siga habitando en el abrigo del Altísimo, y sin usted darse cuenta va a haber una protección de parte de Dios sobre su vida, porque Dios cumple todo lo que promete. Y Él dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará. No es que a ver si mora, es que a ver si recibe la protección, tal vez reciba la protección. No, la palabra de Dios dice: el que habita el abrigo del Altísimo, ¡pum!, dice, se va a beneficiar, va a venir esa protección sobre su vida y la va a recibir en una forma especial. Eso es para nosotros. Entonces, cada vez que nosotros estamos orando, ayunando, baje esa protección de parte de Dios sobre nuestras vidas, porque es una promesa de parte de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es que tal vez sí, no es que tal vez no. Dice: el que habita. Si usted y yo habitamos, hacemos de la relación con Dios un lugar donde somos constantes, entonces va a venir esa protección hacia nuestras vidas, porque el Señor siempre cumple sus promesas. El Señor nunca nos va a dejar, el Señor nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel, que estuvo protegiéndolo, de igual manera, si nosotros nos acercamos a Él, Dios va a cumplir su promesa y nos va a guardar y nos va a proteger de las diferentes situaciones que vengan, porque esa es palabra de Dios y es promesa de nuestro Señor, que Él nos va a cuidar. Dice, el versículo 2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, el que habita al abrigo del Altísimo se va a beneficiar porque va a recibir una confianza, una seguridad de que sabe que cuenta con una protección que no la puede ver, pero que sabe que ahí está. Entonces, ese es un beneficio que viene de parte de habitar al abrigo del Altísimo, que tiene un Dios en quien confiar. En esa relación de ser constante con el Señor, en la oración, en la lectura bíblica, en buscar el rostro de Dios, el cristiano sabe que cuenta con una protección
que sabe que tiene en quién confiar, sabe en quién puede descansar, aunque no pueda ver a ese alguien, y ese alguien es el Dios Todopoderoso. No lo podemos ver, pero estamos bien seguros de que podemos contar en Él en todo tiempo y en todo momento, porque el Señor está con nosotros. Entonces, cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, podemos descansar tranquilamente, podemos dormir tranquilamente. Sabemos que estamos descansando en un Dios todopoderoso, en un Dios vivo. Es decir, ok, está mal la situación afuera, va de mal en peor, todo se está empeorando, sí, es verdad, pero como habitamos a la sombra al abrigo del Altísimo, podemos descansar. Sabemos que contamos con una protección de parte de Dios que no la podemos ver, pero sabemos y creemos que ahí está esa protección sobre nosotros. Ahora, también estamos conscientes de que no estamos exentos de experimentar circunstancias difíciles. Estamos conscientes de que no estamos exentos de experimentar cosas que no nos agraden. Estamos conscientes de eso, pero sabemos que estamos en la mano de Dios. Y esas situaciones difíciles que pudieran llegar a nuestras vidas jamás nos van a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descansando y confiando en ese Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo contará con la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo va a poder confiar en un Dios vivo. Entre más se aleje la persona de Dios, más va a andar con miedo, más va a andar preocupado, más estresado va a vivir y no va a poder dormir a gusto. Entre más se aleje del hombre, entre más se aleje el hombre de Dios, va a vivir en angustia, va a vivir estresado. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios que se acerquen al abrigo del Altísimo van a poder descansar a gusto. Van a tomar sus precauciones, pero van a descansar tranquilamente en el Señor. Porque ellos van a decir, tengo un Dios vivo, tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que está en todas partes y yo le sirvo a ese Dios, estoy bien con ese Dios y ese Dios me cuida, me protege y en Él descanso. Entonces, habitar al abrigo del Altísimo nos beneficia. Contamos con la protección de Dios y podemos descansar en ese Dios vivo. Luego dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. En el terror nocturno es como algo que no se puede ver. Es algo que en la noche tú no puedes ver, pero como que sabes que hay algo en esa oscuridad que tú no lo puedes ver, pero puede ser algo que te puede atacar. Ok, esto tiene que ver, por ejemplo, con algo del día de mañana. El día de mañana ni siquiera sabemos si vamos a llegar, ni siquiera sabemos si vamos a estar ahí. Y muchas veces el Hijo de Dios ya está preocupado por lo que no puede ver en el día de mañana. Está preocupado porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces el Señor dice, espérame. Si tú estás habitando a mi abrigo, me estás buscando a mí, tú tienes que descansar, porque yo ya estoy en el día de mañana ahí, aunque tú no has llegado, yo ya estoy ahí en el día de mañana y yo te voy a proteger de lo que pueda venir en ese día. Entonces dice, no temas el terror nocturno. Es decir, ni siquiera te preocupes por lo que pueda suceder el día de mañana. Y es que el hombre, la mujer, tendemos a ser muy negativos. Casi siempre pensamos en negativo en vez de pensar en algo positivo. Pensamos que el día de mañana a nosotros nos va a pasar lo peor y no debe de ser así. Nosotros debemos de pensar que el día de mañana, si Dios nos permite llegar a ese día, Dios va a estar con nosotros, Él ya está ahí y Dios nos va a proteger y no nos vamos a angustiar. Vamos a descansar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no temerás el terror nocturno. Mi hermano, mi hermana, habitemos al abrigo del Altísimo. No descuidemos nuestra relación con el Señor y descansemos. No sintamos temor del terror nocturno. No nos angustiemos por el día de mañana, que ni siquiera ha llegado y ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Pero si llegamos por la misericordia de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. ¿Para qué angustiarnos? Mejor descansemos en el Señor, disfrutemos lo que tengamos ahorita, con las personas que podamos convivir, con las personas que podamos disfrutar, gocémonos. ¿Y por qué habríamos de preocuparnos por el día de mañana?
estamos habitando al abrigo del Altísimo y Dios promete protegernos. Y luego dice, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora, el enemigo siempre va a buscar la forma de sacarnos del abrigo del Altísimo. Siempre va a buscar de una o de otra manera separarnos, sacarnos de Dios, de la relación con Dios. Pero nosotros sabemos que no nos vamos a dejar engañar. Es que nos puede pasar una situación difícil y el diablo te puede venir y decir, mira, no con que eres hijo de Dios, no con que eres hija de Dios. ¿Por qué Dios permite que te llegue ese problema? ¿Por qué permite Dios que te despidan del trabajo? ¿Por qué permite Dios que te enfermes en medio de esta pandemia? ¿Por qué? No con que te protege, aléjate de Él, salte de ahí. Y quiere sacarte de ese lugar y no debe de ser así. Nosotros no nos vamos a salir de la consagración de nuestro Dios, estemos pasando por lo que estemos pasando. Ahora miren lo que pasó con Daniel. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 3, versículo 16. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Nabucodonosor se había hecho una estatua y había mandado que se le adorara, pero Daniel y sus amigos le servían al Dios vivo. Daniel y sus amigos habían hecho de Dios, ellos habían decidido habitar al abrigo de ese Dios altísimo. Y cuando alguien habita al abrigo de ese Dios todopoderoso, Dios siempre promete protegerle. Y fíjense lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Viene Nabucodonosor y les dice que por qué no están adorando su estatua, por qué no lo adoran. Entonces los amenaza Nabucodonosor y les dice lo siguiente, que si no lo adoran a él, a su estatua, a su Dios, los va a arrojar al horno de fuego. Y esto es lo que contestan Daniel y sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarán. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Noten lo que dicen Sadrach, Mesach y Abednego. Dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, dicen ellos, mira, a Nabucodonosor, al Dios que nosotros servimos es tan poderoso, tiene todo el poder de que Él puede librarnos de ese horno de fuego. Es decir, Él nos puede librar, pero también si Él quiere, no nos puede librar. Pero nosotros no por eso nos vamos a enojar con Él, no por eso le vamos a dar la espalda. Si permite que caigamos y nos quememos, aún así le vamos a adorar, le vamos a servir. Pero si Él quiere, nos puede librar. Cuando un hijo, cuando una hija de Dios se adentra, se mete al abrigo del Altísimo, cuando descansa en esa relación con su Dios Todopoderoso, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, sabe que cuenta con la protección de Dios y él sabe que aunque Dios permita que pase por situaciones difíciles, él o ella sabe que al morir va a ir a estar más cerca de Él. Por eso el cristiano, la cristiana, no se enoja, no le da la espalda a Dios por muy difícil que sea la situación que está pasando, porque él sabe, ella sabe que está habitando en el abrigo del Altísimo, que ella se refugió en Dios y que Dios puede hacer lo que quiera con él, con ella, con su vida. Entonces, sea lo que esté pasando, él o ella, ese hijo o hija de Dios, no le va a dar la espalda al Señor, porque está habitando en la relación correcta con el Señor. No le va a dar la espalda. ¿Por qué? Porque él o ella ya decidió descansar en el abrigo del Altísimo. Y así como una gallina cuida a sus polluelos, así Dios cuida, protege a los que son suyos. Podremos perder nuestra vida aquí en la tierra, pero aún así seguiremos siendo de nuestro Señor Jesucristo. Le seguiremos perteneciendo a nuestro Señor Jesucristo. La muerte no nos puede separar de nuestro Dios. Mientras estemos en la relación correcta con Dios,
pase lo que nos pase, y si nos toca dormir, porque el cristiano no muere, sino que el cristiano duerme, si nos toca dormir estando en el abrigo del Altísimo, nada ni nadie nos va a separar del Señor, solamente el pecado. Si pecamos, nos separamos de Dios, y eso sí sería triste, eso sí sería terrible. Pero estando en la relación correcta con Dios, no hay nada que nos pueda separar de nuestro Dios. Entonces, pase lo que nos pase, nosotros sabemos que estamos habitando al abrigo del Altísimo y que Dios tiene el poder para librarnos de lo que sea. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros sabemos que no es el cubrebocas el que nos está protegiendo. No es el cubrebocas, es nuestro Dios el que nos está protegiendo. Usamos el cubrebocas por respeto, por obediencia, lo estamos usando, pero en sí nosotros descansamos en que es Dios el que nos está protegiendo. Él es el que nos protege, Él es nuestra verdadera protección. Usamos gel en las manos para desinfectantes, porque lo usamos en obediencia, pero sabemos que quien nos está protegiendo es Dios, es el Señor el que nos protege realmente. Él es nuestro protector, y nosotros descansamos en que es Él el que nos está protegiendo, porque hemos habitado a su abrigo, nos hemos refugiado en Él, y por eso descansamos en Él. Y sabemos que si nos tocara enfermarnos, ya sea por lo que está pasando ahorita allá afuera, sería porque Dios ya lo permitió. Y si Dios ya lo permitió, pues gloria a Dios, seguimos siendo de Él de todos modos. No nos vamos a enojar con Él, no le vamos a dar la espalda, le vamos a seguir glorificando. Nosotros descansamos en que estamos en la relación correcta con Él. Estamos morando en el abrigo del Altísimo, estamos bajo su sombra, Él nos protege, y pase lo que nos pase, no le vamos a dar la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el alfarero, nosotros somos el barro, y Él puede hacer lo que quiera. Entonces nosotros descansemos en esto, que el Señor es el Altísimo, el omnipotente. Versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo. Nosotros sabemos que le servimos a un Dios que es grande, morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente significa que todo lo puede, absolutamente todo lo puede el Señor. Y nosotros nos hemos refugiado en la relación correcta con Él. Y no hay nada que nos pueda tocar si no es su voluntad. Es absolutamente nada ni nadie nos puede tocar si no es la voluntad de Dios. Y si estamos habitando al abrigo de ese Dios omnipotente, si estamos habitando al abrigo del Altísimo, ¿para qué angustiarnos? ¿Para qué estresarnos? ¿Para qué vivir angustiados por el día de mañana? Si las cosas se empeoran, que si los alimentos se acaban, que si... Hermanos, iglesia, nosotros estamos habitando a la sombra, al abrigo del Altísimo. Vamos a ser protegidos por el Señor. Vamos a ser protegidos, cubiertos con su sombra. Estamos bajo su protección, estamos bajo su sombra, porque estamos habitando al abrigo del Altísimo. Descansemos en el Señor. Ese es el consejo. Nosotros estamos beneficiados con la protección de Dios. Estemos donde estemos, Dios nos está protegiendo. ¿Por qué? No más porque sí, no, porque nosotros hemos decidido habitar al abrigo del Altísimo. Nosotros hemos decidido tener una relación con ese Dios Altísimo, con ese Dios omnipotente. Ahí descansamos, ahí nosotros nos beneficiamos. Y no es que a lo mejor me estará protegiendo el Señor, me irá a proteger el Señor. Claro que nos va a proteger. ¿Por qué? Porque estamos habitando al abrigo del Altísimo. Y el salmista lo dice bien claro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habite, sea de la nacionalidad que sea, estadounidense, mexicano, salvadoreño, Honduras, Guatemala, de China, Japón, de donde sea, dice: el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sea quien sea, que tenga una relación con Dios, que se humille ante ese Dios todopoderoso, ese hermano, esa hermana, esa persona va a contar con la protección de Dios. Y una vez que tú ya estás teniendo esa relación con el Señor, tú ya estás habitando al abrigo del Altísimo. Y si ya estás habitando al abrigo del Altísimo,
No tengas miedo del terror nocturno. No te angusties del día de mañana. El Señor es tu esperanza, el Señor es tu protector, el Señor es tu proveedor. ¿Para qué te angustias? Dios promete protegernos, Dios promete ser nuestra protección. Vamos a descansar en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros estamos habitando a la sombra del Altísimo. ¿Cómo? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, viniendo a la casa de oración a adorarlo. Estamos habitando a la sombra del Altísimo haciendo esto. ¿Para qué angustiarnos? ¿Para qué estresarnos? Gocémonos con el Señor. Él nos está protegiendo. Nosotros nos hemos beneficiado de esto. Ahora, hay alguien, habrá un hermano, habrá una hermana que me esté mirando, tal vez por medio de esta transmisión, y se ha salido de la protección de Dios, ha dejado de habitar al abrigo del Altísimo. Es decir, ya no ora, ya no ayuna, lee la Biblia de vez en cuando, como que se está alejando. Haz un alto, detente y regrésate otra vez para que puedas habitar a la sombra, al abrigo del Altísimo. Es decir, tú puedes regresarte otra vez y poder abrigarte con el Altísimo. Tú puedes, mi hermano, mi hermana, otra vez meterte al abrigo del Altísimo. Tú puedes hacerlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si tú reconoces que te has alejado del abrigo del Altísimo, detente, regrésate al abrigo del Altísimo, y entonces tú vas a poder experimentar nuevamente aquella paz que tenías, aquella confianza que tenías, aquel gozo que tenías. Lo vas a experimentar otra vez. Pero es necesario hacer lo que dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. Es que no se trata de nomás decir que pues soy hijo de Dios y ya Dios me protege. No, va más allá. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, el que hace tiempo para estar en la relación con su Señor. Ese es el que está habitando en la relación correcta con Dios. Es el que está al abrigo del Altísimo, y son ellos los que deben de descansar y vivir tranquilamente en el Señor. En conclusión, nosotros contamos con la protección de Dios porque estamos habitando al abrigo del Altísimo al tener nuestra consagración con el Señor. Descansemos. No tengamos miedo del terror nocturno. No tengamos miedo de la pestilencia que anda en el día allá afuera. No tengamos miedo. Descansemos en el Señor. Él nos está protegiendo. Él nos va a proteger el día de mañana. Él ya está ahí en ese día. Nosotros ni siquiera llegamos. Él ya está ahí. ¿Por qué vamos a preocuparnos? Estamos habitando al abrigo del Altísimo. Mi hermano, mi hermana, si usted ha descuidado su relación con el Señor, la invitación es esta: habite al abrigo del Altísimo y usted nuevamente va a contar con esa protección divina. Nosotros que estamos en esa relación correcta con el Señor, nosotros que estamos habitando al abrigo del Altísimo, ahí mantengámonos. No importa lo que estemos pasando, sean luchas, pruebas, tentaciones, tristezas, corajes, decepciones. No sé qué esté pasando usted, mi hermano, pero usted aún no se descuida su relación con el Señor. Ahí manténgase. Usted está habitando al abrigo del Altísimo, y usted no tenga miedo del terror nocturno, no tenga miedo de la pestilencia de allá afuera, no tenga miedo. Descanse. Descansemos en nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios nunca se duerme, nuestro Dios no se cansa. Nuestro Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Nunca nos ha dejado, nunca nos va a dejar, y siempre va a estar con nosotros. Descansemos y sigamos habitando al abrigo del Altísimo. Iglesia, que Dios les bendiga, y sigamos morando, sigamos habitando al abrigo del Altísimo. Descansemos y que Dios les bendiga, y nos vemos en el siguiente estudio. Dios los bendiga.